Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende de la hora en que miren este video. Si te gusta el video puedes darle like y comentar cualquier cosa para más apoyo y para que este video sea más recomendado. Sin más, empecemos con el fanfic. Capítulo 3. Prólogo tercero. Tercera Guerra del Santo Grial. Muy buenas a todos, soy yo de nuevo con un nuevo capítulo. Es este donde planeo colocar algo de acción por fin. Sin embargo, no estoy del todo seguro cómo hacerlo, ya que he estado buscando y de la Tercera Guerra por el Santo Grial hay muy poca o ninguna información al respecto, así que avanzaré usando mi imaginación y de lo que sé por historia universal. Si no me equivoco, fue casa en la misma época de la Segunda Guerra Mundial, por lo que me guiaré principalmente de los hechos ocurridos en esa época para seguir relatando o enfocarme en ese argumento como tal. Sé que habrá algunas dudas, así que no duden en hacerlo, pues ni siquiera yo sé cómo armar algo como la Tercera Guerra al 100%, es un gran riesgo para mí adentrarme a algo a oscuras, pero da igual, de lo poco que he visto por este fandom, por así decirlo, es que tampoco han mencionado mucho sobre esta parte de la historia y uno de mis rasgos, es innovar y experimentar cosas nuevas, por lo que romperé un poco con la rutina por así decirlo. Dicho esto, espero que les guste, no olviden comentar y votar en la encuesta en mi perfil o polls. Prólogo tercero. Tercera Guerra del Santo Grial. ¿Por qué se libran estas batallas? ¿Por qué debemos de matarnos entre nosotros? Una respuesta muy simple, esto es una guerra y la razón por la que nos matamos es por poder, eso es una verdadera guerra. ¿Por qué debemos arrastrar a alguien que está descansando de tantas luchas? ¿Por qué molestar a los muertos? ¿Por qué estos participantes de esta masacre? No hay límites para la codicia, mientras el premio sea lo suficientemente bueno, no hay razón por la cual se rehusarían a matarse entre ellos, sobre todo cuando el premio es un deseo. La guerra de Fuyuki por el Santo Grial, originalmente llamada Ravensfell, en un principio era un ritual en colaboración por una unión de familias, entre ellas las tres principales: Matou, Tosaka y Ainsburn. Aquellas familias colaboraron para llevar a cabo el sueño de todo mago y pináculo de milenios de trabajo, Akasa, también conocido como la raíz. Todo iba bien en un principio, bajo la supervisión de dos seres reconocidos, se dio a cabo el primer ritual para la invocación. Son 7 los magos que son elegidos por el Grial para ser llamados Masters y con el apoyo de este mismo, se le permitió a cada uno traer de regreso a un héroe legendario del pasado para que sea su servant. La sorpresa fue grande cuando se dio a conocer que solo uno de ellos podía obtener aquel deseo privilegiado, ya que se necesitaba que los 7 siervos estuvieran muertos y lógicamente, solo uno de ellos podía tomar el Grial. En cuando esa información se supo, las alianzas se rompieron y las amistades se quebraron, una intensa batalla por superación y codicia se dio, no hubo piedad. En la primera guerra, lamentablemente no se terminó un tiempo, haciendo que el ritual se viera incompleto y tuviera que esperar a la siguiente. Mientras que, en el segundo, se llevó la mayor masacre, pues no hubo ganador al encontrarse a todos los participantes muertos. La iglesia, al ver cómo la masacre se daba en aquellas tierras lejanas, bajo el nombre de una reliquia sagrada de su dios, decidió actuar como intermediario entre la batalla, para evitar que otra catástrofe similar sucediera, pues una gran cantidad de civiles murieron en fuego cruzado. Lo que nos lleva a la actualidad, la Tercera Guerra del Santo Grial estaba a punto de comenzar y las cosas no podían ser mejores, pues parece ser, que los rumores de una máquina que hace deseos fue escuchada por todo el mundo, más su ambiciosa. La búsqueda se volvió peor, cuando escucharon el nombre del artefacto divino de Dios en ella, comenzando lo que sería el telón más grande de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Con ese problema en mente, la gran mayoría de asociaciones de magos, al ver la oportunidad de ser capaces de tener entre sus manos un conocimiento que se les fue privado, alimentaron la avaricia de los humanos para acometer y recuperar aquel artefacto. Las familias principales vieron lo que sucedía frente a sus ojos, pues sería toda la humanidad contra ellos solos, por lo que optaron a pedir ayuda de su intermediario, la iglesia, quien hizo omiso a su petición de ayuda, pues tenían sus motivos personales para negarse. Así fue como todos se vieron involucrados en la mayor batalla por aquel artefacto divino, ignorando que era en realidad, mas no había tregua, la verdadera guerra estaba por comenzar. Capitalistas, comunistas junto a sus respectivas asociaciones de magos. Los nazis y sus sectas secretas que investigaban la hechicería y por parte de la iglesia, los templarios, fueron con sus legiones para apoderarse de tan poderoso objeto.
Para detener la catástrofe, Zeus la ayuda de los personajes más inesperados posibles, pues fueron los 27 ancestros de los apóstoles muertos, por lo menos quien aún no estaba sellado, quienes respondieron a la llamada de ayuda, aunque nunca especificaron cuál. Lo curioso fue que la gran mayoría vio su oportunidad para hacer lo que fueron creados, poder la humanidad. Otros en cambio, tenían otros motivos, pero eso no importaba mientras ayudaban a que los humanos y demás acompañantes no llegaran hasta Japón. El clímax de la situación parecía estar en estado crítico, pues el mundo se interpretó su última carta, convocarme a mí. Me negué profundamente, pues no era el trato que acordamos, se suponía que yo solo mataba dioses, no debía de meterme con asuntos humanos o sus derivados superiores. Mas la insistencia no fue por eso mismo, era por otra catástrofe peor. El deseo mundano, la avaricia y el odio producido por las incontables luchas que pronto ocurrirían, serían la devastación misma del Grial, pues ésta concede deseos humanos. Aquella corrupción sería tomada en serio por el Grial, que no difiere entre el bien y el mal, conjunto a eso, gracias a las acciones de la familia de los Einzbern, invocarían a algo que afectaría directamente al Grial, poniendo en riesgo no solo el mundo mismo, sino todos los mundos paralelos. Sabiendo muy bien que yo era un hombre de palabra, decidió cambiar un poco nuestro acuerdo, lo suficiente como para que pueda participar de la defensa del Grial y evitar que la catástrofe sucediera, pero cuando eso sucedió, no se había dado cuenta que ya era tarde. Destino legado oscuro. Menos 1930, todo era la oscuridad absoluta, los sonidos ahogados eran lo único que se podía escuchar y la muerte se sentía hasta los huesos. Todo parecía comenzar, cuando de pronto, un estallido se ve en el campo de batalla. Algunos soldados que estaban en el frente, ven con terror como muchas balas estaban viviendo hacia ellos, levantando una gran cantidad de polvo en el trayecto, seguido de unas cuantas explosiones que les levantaron del suelo, desapareciéndolos entre el polvo. Se mostró otra imagen, donde se veía cañones muy avanzados para la época, los cuales, con una señal de un comandante, eran disparados hacia aquel lugar de devastación, aunque no dieron en el blanco, aquella tierra baldía parecía ser mucho más atemorizante ante la vista. La respiración de los soldados era muy rápida, mientras intentaban convencerse de que el tiempo no era ahora y sujetando su arma con fuerza, escuchando el sonido de un pitido que les hace saber que debían de salir de sus escondites. Dejaron salir un grito de valentía mientras subían las trincheras y se corrían hacia el frente, creyendo firmemente en su propia suerte o en el dios con el que contaba. Sin embargo, algunos no terminaban por salir antes que fueran disparados ocasionándole la muerte. Otros en cambio, morían por alguna explosión en el frente ocasionada por alguna artillería al azar. Uno de los muchos soldados, teniendo una herida fatal en el corazón, miraba a su alrededor con sus últimas energías. Lo primero que notó, fue uno de sus compañeros e incluso enemigos que gritaban por ayuda, pues habían quedado ciegos por algún golpe o luz destellante de algún proyecto. Podía escuchar los gritos de ayuda de algún soldado que parece ser que sus piernas fueron destruidas por alguna mina terrestre. Esto no es lo que nos prometieron, pensó mientras cerraba los ojos, haciendo que el ruido de la guerra pareciera lejano. En un recuerdo, podía recordar aquellas palabras de su líder, quien los convocaba a cada uno para hacer cumplir sus sueños. Hoy en día, el mundo se encuentra plagado de caos, un caos que nunca se va a poder cambiar, que por más que lo intentamos, jamás podemos resolver. La esperanza es solo más que una triste ilusión y no nos queda de otra que seguir luchando. Esa es la razón de las guerras, esa es la razón por la cual todos ustedes luchan y mueren, por su país. En el recuerdo, veía a todos sus compañeros sonriendo mientras miraban con mucha admiración a su líder, uno de sus más grandes héroes. Debemos seguir peleando, por nuestras mujeres, por nuestros niños, por nuestras familias. Para que no les falte el pan de mañana. Para que no tengan que pasar pobreza. Ni miedo, solo nosotros podemos cambiar esto, nuestra gente es la única que puede cambiar este mundo, porque somos nosotros quienes tenemos la respuesta. Con nuestra gente al frente, el mundo dejará de ser aquel lugar tan oscuro y podremos crear, aquel mundo de ensueño que tanto hemos deseado. Aquel soldado solo podía asentir, todas sus palabras daban al clavo, fue entonces cuando todo parecía resultar llevar a la mejor parte. Pero esta ha dejado de ser una guerra común, hoy lucharemos por un regalo del mismísimo Dios, un regalo que se nos dejó a nosotros, nuestro país, para que podamos hacer nuestro sueño realidad. Se tomó un tiempo, para luego dejar caer una pancarta enorme con la imagen de una copa decorada colgando en su balcón. Eso es el Santo Grial. Herejes sin sentido piensan tomarlo como suyo. Usarlo para sus propios fines.
¿Quieren que nuestros enemigos obtengan tal poder? Todos respondieron con un grito en negación, pareciendo muy furiosos. Dejaremos que la toque con sus sucias manos. Me pregunto nuevamente, siendo respondido por un grito aún más fuerte que el anterior. Entonces peleen junto a mí, mis camaradas. Que hoy se ha iniciado la lucha por el Santo Grial. Esta es nuestra guerra santa. Y juro por todos ustedes, que si la obtenemos, todos vuestros deseos se volverán realidad. Finalmente termino para que luego todos los presentes, gritaran con todo el aire en sus pulmones, aquellas palabras que podrían ser la solución a todos sus problemas. Dijeron que solo debíamos de conseguir el Grial, que nuestros sueños se harían realidad, fueron sus pensamientos finales mientras recordaba aquellas promesas que se les hacía creer: riqueza, fama, fortuna. Esto no es lo que yo deseaba. Aquella línea pasaba por su cabeza antes de ver como un pedazo de roca caía desde el cielo, chocando con otra mina terrestre cerca de él. Yo solo desearía ver a mi familia de nuevo. La mina parecía estallar lentamente, mientras sus ojos eran iluminados por aquel fuego que provocaba aquella arma. Dios, pensó finalmente mientras era envuelto por el fuego y la detonación de la mina. Perdóname, la explosión consumió completamente el lugar, dejando solo restos de polvo a su alrededor, que a pesar de ser una muerte muy dolorosa, no sería recordada por nadie, pues era solo uno más del montón, que entró con sueños falsos a una verdadera batalla. Ese era el escenario que protagonizaban, todo a su alrededor solo era una muerte sin sentido. En los rostros de todos, a pesar de haber un miedo aparente, detrás de cada uno había una silueta con una enorme sonrisa, una que estaba completamente codiciada. A pesar de que en el suelo se encontraban muchos cuerpos descuartizados en su mayoría, nada de eso importaba, más el objetivo estaba en mente: ganar. Esta era una guerra santa. Un par de explosiones se vieron a lo lejos, en medio del campo de batalla. Todos vieron como del cielo caía un enorme cometa, que se incrustó el suelo deteniendo la batalla de golpe. Se dice que la humanidad se niega a colaborar cuando tienen objetivos individuales comunes y solo hay un objeto, más cuando ve a la muerte frente a su cara, colaboraría hasta con el mismísimo diablo si eso lo salva de una muerte prematura. Del humo, se dejaba ver a una silueta que salía de ella, caminando tan lentamente que hacía que todos retrocedieran en cuando lo vieron. El cabello rubio, brilló aun cuando no había sol sobre él, una armadura negra lo cubría junto a una gabardina negra sobre esta, mas lo único visible era la mitad del rostro de este, hasta que levantó la mirada y se sacó la capucha mostrando su rostro sonriente. En el cenit de la desesperación, un héroe se alza para detener la locura, pero esta vez, no era un héroe quien había llegado. Les hablo a todos ustedes. Fue la voz que escucharon como si estuviera hablando en su cabeza: retírense si quieren vivir. Perdonaré la vida a quienes aún no están preparados para la muerte y para quienes aún escuchan la voz de la razón, terminó el rubio mientras cerraba los ojos esperando alguna señal de retirada. Lo mismo ha estado haciendo desde que empezó la lucha. Sabía que iban a responder, pero quería entender, por lo menos hacer un cambio. Tal vez tenga suerte esta vez. El silencio era mortal, nadie parecía decir nada más que esperar órdenes o alguna clase de señal para seguir luchando o retirarse. Naruto esperó un momento más, pues en cualquier momento reaccionarían ante su llegada imprevista. Fue cuando escuchó los gritos de: «Es él. Es él», seguido de los ruidos de la artillería pesada entrando en conjunto por ambos frentes intentando rodearle. Suspiró en cansancio cuando vio que nadie se iba a retirar. No sabe si es que se sentían abrumados por el miedo a desobedecer una orden o simplemente su codicia había nublado su mente como para siquiera considerarlo un momento. Él había perdonado a su primer grupo de asalto, pues la primera zona de guerra que visita no tienen ni idea de quién era él. Aquella acción fue clave para mostrarse en el frente y darse cuenta de conocer como quien pelearía por su propio lado. Viéndolo mejor, debía de haber quedado entre las sombras y matarlos en sus respectivas bases, pero quería darles la oportunidad de elegir. Así que esa es su elección, dijo cansado mientras pateaba una especie de espada tirada en el suelo, dividiendo su imagen en dos. Entonces no me detendré. Muy bien, ¿quién empieza?, se preguntó sí mismo mientras esperaba el primer ataque, pero por más que espero, nadie parecía estar dispuesto a morir primero. Supongo que lo haré yo. Dicho esto, comenzó caminando hacia adelante suyo. Todos veían con mucho terror como el sujeto, de quien se dice que aniquiló a todo un pelotón completo usando solo sus manos desnudas, comenzó a caminar hacia su dirección, con el objetivo de acabar con sus vidas. Tragando con rudeza, sujetando su arma con toda la fuerza que tenían, juntando todo el valor que en ellos estaba, dejaron salir el mayor grito de guerra en conjunto mientras todos corrían hacia él, tratando de enfrentarle.
Naruto caminaba lentamente, pero poco a poco se tornaba más rápido, hasta que estaba corriendo con toda velocidad hacia ellos. La mayoría se detuvo de golpe cuando vieron que era tan rápido que dejaba detrás de su estelas de su imagen, a lo que respondieron disparándole a todo lo que se movía. Sin embargo, no fue suficiente como segundos después, la vista de todos se empezó a tornar roja y cayó al suelo con múltiples cortes en su cuerpo. Naruto se veía destrozando a toda la infantería de guerra usando solo aquella espada y sus golpes que destrozaban huesos en cuanto tenía la oportunidad, al mismo tiempo esquivaba la artillería pesada que venía en su dirección. Nadie se podía creer que alguien como él existiera, ni siquiera los magos podían igualar semejante hazaña, el tipo prácticamente estaba siendo disparado desde todos los flancos, pero aún así corría por aquella lluvia de disparos como si no fuera nada. Con un tanque en su camino, saltó de él cortando el cañón como si fuera mantequilla, para luego incrustar el arma en el casco de este, ocasionando que perdiera el control y se abalanzaba contra los desprevenidos infantes que se escondían a su alrededor, terminando en un estallido a la lejanía. Todos veían con terror cómo parecía completamente imparable, incluso con ambos bandos ayudando entre sí, no habían logrado hacerle un rasguño. Naruto vio cómo entonces, coordinaron artillería pesada para cubrirle por completo, dejándolo sin escapatoria. Los soldados a su alrededor parecían ser solo carne de cañón puesto que murieron por aquel ataque. Pero el rubio saltó de su posición y pateó cada disparo contra él, desperdigándolo por todo el campo de batalla, también matando a cualquiera que tuviera la mala suerte de caer en fuego perdido. Todo parecía perdido antes de que los soldados tuvieran una sonrisa de esperanza cuando escucharon que los refuerzos de magos habían llegado finalmente. Aquel batallón se acercaba liderado por un hechicero maestro seguido de las clases superiores. Naruto no tenía el tiempo ni las ganas de estar jugando, así que, juntando sus manos, que, para confusión de todos, parecía estar en una extraña posición. Katón, dijo el rubio mientras tomaba un respiro profundo, llenando sus pulmones con todo el aire que podía Kamekyaku. Grita su jutsu mientras dejaba salir un gran muro de llamas que parecía consumir todo lo que lograba alcanzar. Todos abrieron los ojos en shock cuando vieron cómo sus compañeros los cuales estaban cerca a su enemigo fueron cremados por aquel poderoso ataque. Los magos no se quedaron atrás e intentaron colocar una barrera para rechazar el fuego, pero para su sorpresa, el fuego pasó de largo su campo. Como ninguno de ellos tenía intención de morir, todos huyeron lo más que podían para evitar el fuego, algunos de ellos no pudieron lograrlo a tiempo, terminando cremados junto a los demás. El armamento que estaba en aquel territorio fue destruido completamente junto a sus usuarios, ni siquiera los tanques pudieron soportar la fuerza y salieron desperdigados como si fuera un poderoso huracán. Al bando de los republicanos no podía creer que sus enemigos fueron eliminados tan rápidos, todo aquel bando fue limpiado de golpe, tuvieron suerte de estar al lado contrario, pero esa suerte se acabó cuando el rubio giró en su dirección, dejándolos entender que ahora era su turno. Haciendo otro sello de mano, cosa que los asustó mucho por miedo de algo similar, desperdigó una gran cantidad Katón. Genka fue el jutsu usado por el rubio mientras las bolas de fuego caían como meteoros sobre los desprevenidos soldados, incluso algún armamento pesado fue destruido por el devastador ataque. Naruto tomó un respiro profundo para luego abrir los ojos y correr hacia sus objetivos, así que fue esta la sensación de Madara al aniquilar a todas nuestras fuerzas, admito que siempre me pareció genial, pensó el rubio mientras corría hacia un soldado y saltando, le patea en el rostro mientras obtenía su arma de fuego en el aire y disparaba a todos los que podía con mucha precisión. Cayendo al suelo, recoge otra arma y corre hacia sus enemigos, matando a todos los que podía con las armas de fuego que traía en sus manos. Nada podía detener su caminata, incluso cuando un par de tanques fueron usados para aplastarlo entre ambos, este saltó y aprovechó el momento para disparar con precisión las pequeñas ventanillas que estos tenían para ver, dejándolos sin pilotos. Fue una pequeña sorpresa cuando tuvo que esquivar un par de disparos de energía negros en su dirección, dejándolo ver a los magos que sobrevivieron a su jutsu, acompañado de otros que pertenecían a otra asociación o familia. Estos invocaron sus respectivas magias lanzando una gran cantidad de haces de luz en su dirección. Naruto sin mucho esfuerzo, usa las propias armas de fuego para golpear cada ataque mágico, logrando destruirlas para asombro de los mismos magos que no se lo esperaban. Aviones llegaron en ese mismo momento mientras apuntaban sus armas en su dirección aprovechando el ataque mágico. El rubio alzó una ceja al ver que portaban armas mágicas, dejándolo entender que era una tecnología en base a la unión de las fuerzas militares y los magos.
Las ametralladoras y misiles mágicos fueron disparados en su dirección. Toda la artillería parecía estar encantada pues fue en su dirección, cambiando su trayectoria si así fuera necesario. Naruto saltó y esquivó con mucha gracia cada ataque, para luego patear uno de los misiles el cual destruyó uno de los aviones. Las balas fueron un problema pues coordinaron muy bien para rodearle por todas las direcciones, sorprendiéndolo cuando de pronto, estallaron en una enorme explosión en el cielo. Todos esperaban alguna señal de victoria, cuando del humo se empezó a escuchar un chirrido que se extendía por todo el campo de batalla. El manto de humo desapareció de golpe, dejándolo ver con un par de shurikens de viento con el núcleo del tamaño de sus manos, los cuales tiró a un grupo de aviones los cuales, al colisionar, destruyeron una gran cantidad de estos pues crearon dos cúpulas gigantes de aire que desintegraron todo lo que alcanzaron. Naruto cayó al suelo y elevó su vista, notando que había muchos más aviones equipados incluso con defensas mágicas. Él estaba curioso pues nunca había sido reportado que fueron usados contra sus opositores, dejando entender que esa era tecnología de ambos bandos solo para detenerlo los humanos. Son seres realmente interesantes, pues en el afán por vivir, harían cualquier cosa, incluso si eso les lleva a colaborar con el enemigo, pensó con una pequeña sonrisa mientras miraba cómo el cielo se inundó de aviones que parecían venir de todos lados. Elevando su mano hasta sus ojos, en ella fue invocada una esfera completamente negra, la cual, con un poco de poder, se condensa en una diminuta esfera con un anillo de viento a su alrededor. La esfera se elevó mucho más sobre su mano, ganando más anillos de viento, pareciendo un átomo a simple vista. Con un movimiento de su brazo, la esfera se mantuvo en el aire durante un par de segundos, para que luego el rubio desapareciera en un destello blanco. Los soldados que se dirigían los aviones estaban muy confundidos, pues de repente, antes que llegaran hasta su objetivo, este desapareció sin dejar rastro. Naruto vio desde una dirección muy alejada como los aviones, incluso cuando vio que ya no se encontraba ahí, no cambiaron su trayectoria, llevándolos hasta la esfera. Daira Senringu, susurró el rubio mientras veía desde la lejanía, como todo aquel campo de batalla, fue destruido por completo por una explosión de un tamaño casi atómico, dejando sin rastro alguno de lo que fue una carnicería brutal. Sentado en lo que parecía lo alto de una montaña, aquella explosión como si se tratase de un gran fuego artificial, pero incluso desde tan lejos, la oleada de aire logró llegar hasta allí, pero en menor cantidad porque solamente fue capaz de sacudirle el cabello. Dejando salir un suspiro, mira la destrucción que ha causado, lamentándose el hecho de que aun cuando les dio la oportunidad de retirarse, no lo hicieron. No tenía por qué culparse, él lo sabe bien, ha estado haciendo esto desde mucho antes de siquiera estar en este mundo, pero, aún así, si no hacía algo al respecto, solo provocaría más destrucción. Lost World Anthem, os no me juzguen, es un increíble host para este tipo de situaciones donde dos leyendas se reúnen. Vaya. No has perdido tu toque después de mucho tiempo. Escucho una voz cantarina a sus espaldas, no se molestó en ni siquiera dirigirle la mirada, ya había sentido su presencia mucho antes de que la batalla comenzase, así que este es el poder de aquel que destruyó la luna, 2 veces. Se rió mientras parecía tomarse un tiempo mientras fumaba de una pipa. La primera fue tu culpa, la segunda fue un accidente, respondió el rubio un poco malhumorado mientras recordaba aquel incidente donde dejó sin satélite al planeta. Ya me disculpé con Selene al respecto, incluso le ayudé a crear una nueva. El sujeto se mantuvo silencioso un momento antes de reírse a carcajadas. Aún recuerdo esa mirada de ira en su rostro, ¿cómo olvidarlo? No hay ira peor que el de una mujer despechada, se burló mientras parecía caminar a su lado. Naruto giró ligeramente su mirada mientras miraba a un anciano, que estaba en una buena forma física. Tenía los cabellos canosos y alguna arruga en su rostro. También vestía un atuendo de mago, pero era incluso mucho más tradicional de lo habitual. Zelrech, el mago mariscal, reconoció el rubio mientras miraba al sonriente anciano. ¿Qué rayos estás haciendo aquí? Se supone que debes de estar en el campo de batalla del oeste, dijo para luego abrir los ojos y dejar salir otro gran suspiro. Espera. Mejor no me lo digas, terminó mientras esperaba la explicación del único sujeto que realmente se le podía llamar mago. Bueno, pensé en que podía charlar con un viejo amigo, respondió mientras se apoyaba en uno de los árboles de los alrededores, pero me topé con una vista increíble. ¿Desde cuándo no combates así? No he visto tal hazaña desde la batalla contra Brunstud of the Crimson Moon, decía mientras recordaba aquella batalla titánica contra el primer vampiro. Eso me recuerda, así que aceptaste este trabajo solo para que algo similar suceda.
Le preguntó el anciano mientras se reía de la cara de amargado del rubio, quien tenía la pupila enrojecida, tal como la sangre misma. Algo así respondió el rubio casi sin importarle, fue mi culpa que un sujeto como ese llegara a este mundo. Prefiero encargarme yo de esto antes que el mundo se la juegue nuevamente y deje pasar algo peor. Zelrech se rió de la elección de palabras mientras miraba al cielo, el cual finalmente despejado luego de aquella explosión, dejando ver la noche oscura. Veo que los humanos no piensan rendirse, no recuerdo que la codicia fuera tanta entre los hombres, aunque, debí de habérmelo esperado, dijo el sujeto mientras le dirigía una mirada al enorme cráter que se veía desde su posición. Esto nunca ha sucedido, ni siquiera en los demás mundos paralelos, había una posibilidad de 1 entre 1.000.000 de que sucediera, mas parece ser que esa pequeña posibilidad al final se hizo realidad. Naruto no parecía escuchar sus palabras mientras miraba las consecuencias de sus acciones. No importa, al final este es el lugar que defendiendo, si eso no es la forma de hacer las cosas es irrelevante, solo estoy haciendo mi deber, dijo el rubio mientras le dirigía una mirada al anciano, los ojos habían vuelto a ser celestes, pero, me harté de la forma de hacer las cosas del mundo, ahora lo haré a mi manera, decía mientras se levantaba y se estiraba un poco, ganando la atención del anciano. Un grupo sin líderes es igual a un cuerpo sin cabeza. El anciano dijo lo que en estos momentos el rubio iba a hacer. Si cortas la cabeza de todo este embrollo, ya no habrá ejércitos contra quienes pelear, es un gran plan, a decir verdad. Dejó salir un poco de humo de su boca, pues se encontraba fumando para luego seguir la conversación. No digo que sea la correcta, pero en estos momentos la ética no es ni siquiera una opción, estamos en guerra después de todo. Naruto parecía un momento pensar las cosas antes de asentir, no tenía caso seguir preguntándose, en la guerra no había tiempo ni siquiera para dudar de tus acciones, si te quedabas quieto, morías. Con respecto a la guerra por el Santo Grial, se está llevando lo mejor posible, aunque el miedo por ser atacados sigue ahí, dificulta un poco en las batallas como los Masters se sienten muy paranoicos ante un posible ataque sorpresa. Actualmente nadie confianza en nadie y están desesperados por matarse los únicos a los otros, sacrificando a cualquiera que esté en su camino para lograrlo. Informe el anciano haciendo que Naruto mirara hacia otro lado, era su forma de decir que no le interesa. Bueno, te iba a invitar a beber un tiempo, pero me olvidé la botella, así que será otro día. Dicho esto, parecía traslucirse y en un parpadeo ya no estaba en ese lugar. Naruto se empezó a adentrar en el bosque, perdiéndose en él mientras intentaba planear un poco su estrategia, debía de eliminar a todos los cabecillas de cada lado, no podía quedar ninguno con vida. Antes de eso, necesitaba que todos abrieran los ojos respecto al Grial, explicándoles qué era y por qué no podía tomarlo sería un fracaso. Ante la codicia, el humano es todo menos razonable, así que lo mejor sería negar su existencia y manchar el nombre de sus líderes al haberlos llevado a una guerra por un botón que no existe. Muy bien, que empiecen los juegos, nuevo capítulo. Pensándolo. De acuerdo a los comentarios, veré si publicar algo o no, probablemente sí. Alf. Aquí, el capítulo 2 de mi historia personal. Advertencia. Solo a los que les gustó. Están anuncios. Yume no Sekai. Raikan Surpu no Rekishi capítulo 2. Mi compañera, la maga más inútil desde hace una gran e incontable cantidad de tiempo, los humanos han luchado contra los elfos por la soberanía de la tierra. Ambos bandos han luchado guerra tras guerra en una batalla sin fin, incluso cuando ambos firmaron la paz, había entre ellos poderosos grupos que se movían tras bambalinas para empezar una guerra y saciar su codicia. Sin embargo, la humanidad logra doblar la cantidad de elfos que había en el continente y, aún así, era una equidad que parecía nunca romperse, pues los elfos tenían la magia y hechicería de su parte para equilibrar las cosas. Ambos bandos se enfocaron en sus propias batallas, ignorando que había más razas que poblaban la tierra, razas que empezaron a migrar cuando el mundo empezó a ser adueñado y no querían ser parte de la idea genocida de estos, pues para ambos, no había más razas que la suya propia. En la actualidad, el mundo está dividido políticamente de una manera transversal. La necesidad hizo que las personas se amurallaran para evitar cualquier tipo de ataque, creando así las futuras ciudades, el continente estaba plagado de ellos. A pesar de la discriminación total entre ambas razas, desde hacía un tiempo el odio fue menguando haciendo la interacción más soportable, lo suficiente como para que el comercio sea dual entre ambas razas, creando así las ciudades neutrales, lugares donde tanto elfos y humanos convivían juntos, pero mayormente era un gran mercado comercial, el lugar donde se concentraba la economía global. El mundo ha vivido una paz falaz por más de 100 años, una paz que no se ha respetado en su totalidad y que gente ignorante sigue sin enterarse en la actualidad.
Ignorando que había más guerras que las que decían, pues hace 5 años, se dio la última gran guerra, una secreta, una donde murió incontable cantidad de personas, olvidados por las mismas organizaciones que condenaron sus vidas. Pero algo había cambiado, las guerras secretas habían terminado, era hora de que todo el mundo se enterase de la verdad, o la verdad que ellos les hacen creer a sus fieles devotos. Las diferencias crean guerras, los descubrimientos revolucionarios, las épocas y el nuevo enemigo cambia el mundo con su intromisión, pues una tercera oposición con tanto poder entre sus manos es algo que nadie quería aceptar. Ahora más que nunca, era el momento de dejar las diferencias por un bien mayor, exterminar un nuevo enemigo que hizo temblar la balanza de donde estaban postrados. La iglesia no quiere cambios, los elfos del bosque no quieren cambios, así que la única solución es eliminar aquella amenaza que prometía cambiar el mundo y mejor aún, tener más poder en el proceso. Por ello, la guerra para tomar el cielo, estaba por empezar, recién el sol se acaba de mostrar por el este dando señal de que un nuevo día estaba por comenzar. Aún así, parece ser que las personas estaban mucho más adelantadas de lo habitual, pues ya había una gran cantidad de ellas recorriendo la ciudad, haciendo sus cosas cotidianas o empezar sus trabajos. En el camino para aquella ciudad, se veía una figura pequeña envuelta en una capa, pero estaba sentada a los lomos de lo que parecía ser un animal. Aquellas figuras no eran otras personas que el nuevo par de compañeros de viajes, los cuales tenían diferentes expresiones conforme avanzaban. El mercenario tenía una expresión algo molesta en su rostro animal, mientras la pequeña elfa estaba avergonzada y triste. Algo que recatar, era que la figura más pequeña estaba sobre la más grande, la cual andaba en 4 patas a un ritmo lento. Recordar es algo que muchos hacen cuando algo importante ocurrió y no es para más, pues algo realmente importante sucedió a la hora de partir. Se podría decir que era todo menos una buena noticia. Escena retrospectiva. Jaeger empezó a abrir los ojos, sintió algo diferente en el ambiente, pues el aire frío de la noche se disipó lentamente hasta dejar un ambiente cálido. Aquella era la señal que uno tenía para saber que no quedaba mucho para el amanecer. Sin embargo, había algo más que influía a ese cambio de clima. Sin necesidad de ver, sentía que alguien estaba sobre él, literalmente. Acostada sobre su melena, no era otra persona que su actual y única compañera fiel, la elfa de Elysium. La pequeña mujercita parecía dormir plácidamente usándola como si se tratara de una gran almohada. Gruñó al darse cuenta de la suerte que tenía, pues si no hubiera hecho aquel contrato la noche pasada, su cabeza estaría rodando por el suelo antes que pudiera poner un pie sobre él. Sin ganas de levantarla por las buenas, se levanta de desprovisto sacando a volar a la pequeña, que cae al suelo de porazo. «Oye tú». Le llama a la mujercita que se estremecía en el suelo. «Levántate que es hora de partir». Aún estremeciéndose parece no haberle escuchado en lo absoluto. Rodeando los ojos, se prepara para marcharse dándole la espalda, aún tenía cosas que alistar. Se detuvo de golpe cuando sintió que algo no cuadraba. Sus cejas se retorcieron cuando había averiguado la razón por la cual sus sentidos habían cosquillado tanto. Al arrodillarse y darle la espalda para arreglar sus cosas, su compañera había colado su defensa y había caído nuevamente en su melena, diciendo algún que otro balbuceo. Obviamente aún seguía dormida, pero lo que más detallaba entre sus palabras era la palabra cómodo y felpa. El gruñido en su garganta poco a poco iba aumentando conforme más esperado y llegó a su límite cuando sintió algo mojado en su espalda. Estaba babeando. Con un rugido, logra despertarla de golpe y con una expresión perdida, empieza a mirar hacia todas las direcciones, temblando ante un posible ataque. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Preguntó alarmada mientras intentaba retroceder ante todo lo que parecía extraño. Mas lo único que logró, fue chocar contra un enorme muro que respiraba. Girando su vista lentamente, abrió sus ojos dormidos para ver que se trataba de su ahora aliado, que le miraba muy enojado. Ella sabía más o menos el porqué, pues la noche anterior se había levantado de golpe por el frío y en un estado sonámbulo, fue hasta su compañero y se acomodó con su pelaje. Con los ojos achinados por la falta de sueño, mira a su enojado amigo sin ninguna expresión aparente. «En mi defensa, tenía frío y eres muy calientito. Además, parece ser esa clase de persona que necesita un abrazo». Aquella declaración solo parecía aumentar la ira de su compañero, aún así, no mostró alguna reacción. Parecía al miedo. «Si te sirve de algo, lo siento», se medio disculpó, inclinándose ligeramente para volver a mirarlo. Ambos sabían que no se lamentaba nada aún. «¿No quieres otro abrazo?», ofreció como disculpa la chica mientras abría sus pequeños brazos y le daba una agradable sonrisa. «Te mataré. Maldita mar».
maldijo en su mente la bestia mientras empezaban la marcha hacia el hogar de la elfa. Hace unos minutos, la persiguió con lentitud para disfrutar ese momento exacto donde clava sus uñas en su garganta, pero luego de una larga caza, ella se defendió mostrándole su mano donde habían hecho el trato. Odio los tratos. Terminó enfadado al recordar que ese contrato era uno mágico y si una de las partes lo infringen, entonces tendrá que cargar una penalización por el resto de su vida. Pero lo más importante es que dio su promesa y la promesa de una bestia lo es todo. A su lado, caminaba una contenta Ciel, que extendía además sus piernas, marchando feliz por la vida al lado de su compañero. Se notaba que rebosaba de felicidad al haber obtenido su ayuda para luego ir en un viaje de aventuras rumbo a su hogar y salvarlo de una invasión hecha por sus dos más grandes enemigos. Sonaba como una gesta heroica la verdad, pero ¿quién escribiría una historia de una bestia siendo un héroe? Nadie en su sano juicio. Hablando de eso, fue en ese momento que recordó su misión principal. Mirando a su compañera, se dio cuenta que en ningún momento se le había dicho en dónde quedaba tal lugar y estaban caminando sin un rumbo aparente. Él le llamó la atención a su compañera, quien le dedicó una mirada sin parar de marchar. ¿Dónde queda tu hogar? Preguntó curioso. La pregunta se congeló completamente a Cielo, quien seguía con la misma sonrisa, pero sudaba como loca al no saber qué responder. Ante su reacción, el mercenario entrecerró su mirada, casi como si le estuviera apuñalando con este bien. ¿Qué esperas? Le preguntó nuevamente, esperando que su respuesta fuera lo antes posible. La respuesta que obtuvo fue una pequeña risa, que pronto se convirtió en una carcajada. Ante su mirada, la carcajada fue transformándose poco a poco en una escena patética donde ella se encontraba llorando ríos de lágrimas, literalmente. Giró su vista hacia él, sus ojos llorosos y algo de mucosidad saliendo por su nariz. Él sabía que seguía, no tenía que decirle nada más. ¿Tú no sabes dónde queda, verdad? Le preguntó estoico esperando su respuesta, que no tardó en llegar en forma de un movimiento de su cabeza. Muy bien, entonces puedo inferir que te perdiste, ¿no? Ella volvió a asentir, dejando atrás lágrimas en su rostro. ¿Eres idiota? Volvió a preguntar con el rostro muerto, sin despegar su mirada de ella. No fue mi culpa. Es la primera vez que camino sobre Eurasia. Trató de defenderse la elfa mientras se apuntaba a sí misma. Todo fue increíble cuando salí de Elysium. Había gente muy buena, algunos me ayudaban para viajar e incluso querían viajar conmigo, aseguró la pequeña mientras sacudía sus manos, obviamente enfadada. ¿Cómo iba a saber que terminarían robándome? Terminó dejando salir lágrimas de cocodrilo por su rostro, algo que frustró a la bestia al darse cuenta de lo torpe que era su compañera. No lo sé, tal vez porque se comportaron muy bien contigo. O miraban algo entre tus ropas que ellos querían. No es tan difícil darse cuenta cuando alguien tiene otra intención, aseguró el hombre lobo mientras empezaba la marcha, sin siquiera mirarle. La chica, al ver que era dejada, corre tras de él tratando de mantener la caminata junto a él. Lo sé, mi mamá me dijo algo similar. Chocó sus dedos índices sintiéndose algo avergonzada al olvidarse de todo lo que se le fue enseñado. Primero me robaron mi dinero mientras dormía y luego, cuando fui a darme un baño en el río, unos pequeños animales se llevaron mi ropa, dijo nuevamente con su rostro lloroso, recordando cómo estuvo desnudo durante mucho tiempo antes de encontrar una capa por el río. Una parte de esto le llamó la atención a su compañero. ¿No traes ropa? Preguntó con curiosidad. Ella avanzaba mientras hacía a un lado gran parte de la capa, dejando ver su cuerpo desnudo. Frunció el ceño al reconocer que probablemente no fue buena idea dormir en la intemperie con una chica frágil sin absolutamente nada de vestimenta que la proteja del frío. Por otro lado, se quedó un momento admirando el cuerpo desnudo de la chica. Era la primera vez que veía el cuerpo femenino a la perfección y se dio cuenta de las grandes diferencias entre ambos sexos por cuenta propia, solo los había visto en libros. Detalló también algo muy importante, los cuales eran la falta de atributos y caderas anchas. Probablemente esté tratando con una niña al igual que los libros dicen. No estaba seguro. Su compañera era una pequeña elfa, estima que mide 143 centímetros. Era muy delgada y no tenía ningún músculo que fuera trabajado, detallando su estado como citadina o erudita de la magia. No tenía atributos que sobresalieran ni tampoco una gran belleza femenina, solo un carisma infantil. Su cabello era largo, posiblemente rubio y de ojos castaños, su rostro nuevamente era el de una niña, no había nada más que pudiera rescatar de su apariencia. Oye, cúbrete un poco, te resfriarás, recomendó el mercenario siguiendo su mirada al frente. La elfa parpadeó y se volvió a cubrir con la capa. Supongo que lo primero que deberíamos de hacer es conseguir algo de ropa primero.
Yo tengo mi pelaje para protegerme e incluso sin él tampoco sentiría frío, los de tu raza son muy débiles ante los cambios de temperatura, debes tomar en cuenta eso. Ella ascendiendo mientras se estremecía, lo más seguro es por el frío. Jajer, llamó la chica, haciendo que éste le mirara ligeramente. Si te sirve de algo, la vez que partí de mi hogar, alrededor solo había montañas y un mar enorme que se extendía por todos lados, dijo Ciel mientras trataba de recordar todo lo que vio aquel primer día. Las palabras de Ciel resonaron un poco en su cabeza, tratando de recordar un lugar en específico que se acomodara a la descripción dada por su compañera. Chasqueó los dedos cuando finalmente un lugar brilló en el mapa de su cabeza. El lugar al que se refirió se trataba del fin del mundo, completamente al norte, justo en la línea vertical que separa el continente. Era increíble saber que no estaban tan lejos, aunque podía suponerlo pues había pasado ciertos días que Ciel había llegado a este lugar, no podía haberse alejado mucho de donde partió. Había algo malo con respecto al fin del mundo y se trata de eso mismo, no había nada ahí. La elevación de la tierra con respecto al mar era gigantesca y había un gran río que pasó por ese mismo lugar, creando una cascada que poco a poco empezó a formar una especie de media circunferencia. Aquel parte del mundo no era nada más que un terreno montañoso y altamente volcánico, antes vivían personas ahí, pero con la primera gran guerra, aquel lugar no fue habitado por siglos. Aún así, había cierta vegetación alrededor de la cascada y por debajo de él. Nadie se atrevía a probar suerte en aquel lugar olvidado por los dioses, mas parece que dejó de ser así. Jajer, le llama nuevamente Ciel, sacándolo de su mundo de pensamientos. Le dirigió una mirada ligera, un poco apiadándose de su estado, pero se arrepintió cuando vio aquella cara boba en su rostro, seguido de un sonido de su estómago gruñendo. Tengo hambre, dijo mientras se palmeaba el abdomen. Cerrando los ojos y dejando tras de sí un largo suspiro, empezó a marchar sin mirar hacia atrás. Para la sorpresa de su compañera, este cayó a 4 patas y se echó a correr ligeramente, pero para ella era una velocidad que nunca iba a alcanzar. Para que no lo perdiera de vista, empezó a correr con sus pequeñas piernas intentando alcanzarlo, pero se perdió rápidamente. Espérame. No me dejes. Tengo frío. Flashback de Finn, lo siento, se disculpó la pequeña elfa mientras se sorbía los mocos. Ella fue cargada debido a lo lento que era su caminar, además del viento de pronto se volvió aún más fuerte. Para no dejarla a su suerte y evitar que se enferme, el mercenario tuvo que llevarla sobre sus lomos para así transportarla, algo que en un principio y hasta la actualidad sigue sin agradarle. Solo guarda silencio, ya estamos por llegar. Se estaba rebajando a ser un simple caballo, él lo sabía y por eso no le gustaba. Una de las razones principales para hacer esto, era que, de esta forma, podría ganar algo de popularidad. Necesita que le dejen entrar a la ciudad sin que pongan pretextos, así que tenía que simular que no era salvaje. Mira alrededor, notó que había muchas personas que lograban reconocerlo por su marca en la frente, sus rostros mostraban la impresión y el shock inicial ante lo que veían. Su plan parece ir a la perfección. Por lo general, él puede pasar por las ciudades neutrales, pero aún tiene problemas con los guardias que lo detenido en cada momento, tal vez solo para molestarlo y hacer que se enfurezca. Otra cosa que sucede es que la mayoría de los mercaderes se rehúsan a venderle algo, dificultando un poco su viaje. Se estaba aprovechando de su amiga elfa para pasar desapercibido. No todos los días ven cómo alguien parece montado en el ser más espeluznante y mortal de todos los tiempos. Podría haberlo intentado antes, pero por lo general, nadie se atrevía ni siquiera a estar cerca de él sin gritar de pánico o tratar de matarlo, mucho menos tener la confianza necesaria como para estar sobre sus lomos sin el peligro constante a que sea apuñalado. De verdad no esperaba que aceptaras esto, dijo con una gran sonrisa mientras dejaba salir un pequeño grito infantil, incluso teniendo una capa sobre ella, todos podían ver su rostro repleto de felicidad. Es muy divertido. Aseguró mientras se inclinaba hacia atrás y adelante. Parte de esto molestó al mercenario, que escuchaba como Ciel parecía disfrutar del paseo como si se tratara de su primera vez a caballo, solo que sobre un lobo bestia. Tranquilízate, solo será hasta llegar a la ciudad. Trató de recordarse en su mente para calmarse los nervios y su creciente enfado, mas este aumentó cuando sintió que se recostó completamente y sumergiría su rostro dentro de su melena, como si se tratase de una almohada o una suave cama. Solo un poco más, repitió ese mantra mientras caminaba hasta los portones de aquella gran ciudad. El guardia de la ciudad parece muy concentrado en los papeles que tenía una mano, dando una señal a sus otros compañeros para dejar pasar a los campesinos que dejaron cierto dinero, impuestos de entrada tal vez.
Sin embargo, al escuchar grandes y fuertes pisadas, además de que unos cuantos corrieron despavoridos hacia otro lado, elevó la mirada y casi suelta los documentos ante lo que veía, pues se trataba del mismo diablo, rebajado a un caballo. Hola. Saludó la elfa mientras se sacaba su capucha, dejando libre sus características más distintivas que eran las orejas puntiagudas. Mi compañero y yo queremos entrar a la ciudad, ¿podemos? Pidió y casi parecía rogar mientras juntaba sus manos. A pesar del choque inicial, los guardias no pudieron evitar mirar hacia abajo, directamente al rostro de la bestia, quien les dio una mirada inexpresiva esperando que se le deje entrar. Tragando fuerte, el guardia tose mirando entre sus documentos. Claro, tartamudeó mientras escribía algo en los papeles, para luego extender su mano temblorosa hacia ella. Se debe pagar un impuesto por persona, pidió el guardia, un poco asustado y sudando profundo. Casi siempre, evitan entablar alguna conversación con los Curset Beast, pero de igual manera tienen que cobrar los impuestos. Sin embargo, el demonio plateado era una excepción a la regla. Siempre que se le ve por las ciudades, se le deja pasar libremente, pues corre el rumor de que una vez despedazó a uno de los guardias que intentó cobrarle la entrada. ¿Impuesto? Preguntó ella parpadeando. Antes que dijera algo más, siente como algo toca su hombro. Girando su vista nota que se trata de la cola de su compañero, que deja caer unas cuantas monedas en su mano. Se tomó un tiempo para entender la referencia. Ya entendí. Tome, dijo sonriente mientras estiraba su pequeño brazo hacia el guardia y parpadear cuando se dio cuenta que no llegaba hacia él. El guardia esperó un momento viendo cómo la mujer intentaba estirarse lo más posible para llegar para darle el dinero. Luego de un momento y de varios intentos fallidos por estirarse, esto parecía tener problemas para mantener su equilibrio y casi se cae, pero fue sujetada en el aire por la cola del mercenario alrededor de su cintura. Al ver que la cola la mantenía en el aire y cerca del guardia, extendiendo su brazo con una sonrisa, dejando caer las monedas en su palma ante la mirada perpleja de este. Gracias por todo. Agradeció una sonriente elfa mientras era sostenida por la cola del lobo, que, al cruzar los portones, la dejó de sostener y cayó al suelo de porrazo. ¡Ay! Eso duele, ¿sabes? Le incriminó por el dolor en su cuerpo. Este simplemente bufó y se levantó sobre sus dos patas, erigiéndose como si se tratara de un humano, alcanzando un tamaño sin igual asustando a las personas de alrededor. Solo vamos rápido, comprendemos algunas cosas y retiramos, no podemos quedarnos por mucho tiempo, dijo mirando hacia todos lados, notando la mirada de cada uno de los pobladores. Durante mucho tiempo había sido tratado así y se había acostumbrado, pero eso solo lo mantenía más paranoico. Su compañera notó aquella incomodidad y viendo a su alrededor, también notó aquellas miradas. Asintiendo lentamente empieza a seguirlo alrededor de la ciudad. A pesar de estar en guardia por las miradas, dejó eso de lado y se distrajo con todo lo que veía a su alrededor. Ante su vista, empezó a ver todas las personas conviviendo y charlando entre sí, los niños jugando y las personas tratando de venderles algo a las incautas personas que se acercaban cerca de ellos. Esto era un mercado. A un lado notó que se trataba de una tienda de frutas, se acercó un poco a ellas para olerlas, incluso el olor era increíble. Pasó rápidamente a los vendedores de carne, verduras y así. Algunos incluso vendían chucherías raras que encontraron en sus viajes. El sonido de la diversión le llama la atención y girando sobre ella, notó que se trataban de niños corriendo uno tras otro, pero su mirada fue robada de pronto por algo que se veía muy apetitoso. Sin más demora, va en busca de ello y ve que se trata de alguna especie de pan relleno con muchas otras cosas apetitosas. Tal vez no era lo suficientemente pequeño, pero al acercarse, adoptó de repente el tamaño de una niña embelesada ante la vista de aquella comida tan exquisita. Ayer soñé que te tenía entre mis brazos, dijo con un poco de saliva corriendo por su boca mientras intentaba lentamente tomarlo, pero se detenía ella misma. Entre risas, el dueño de aquel pequeño puesto se dio cuenta de la niña y no dudó en preguntar: anda. Pero si es una curiosa elfa. ¿Quieres saber qué es esto? Preguntó con una sonrisa a la pequeña, que avanza lentamente. Se trata de algo novedoso y revolucionario, es un emparedado. Mira, dicho esto, saca algunos materiales de cocina. Primero lleva una rebanada de pan, luego una de queso, luego una de jamón, algo de lechuga. Mientras decía esto, empezaba a armar aquella torre de comida algo peculiar, hipnotizando a la pequeña elfa. Unas rodajas de tomate para darle color, cierras con otra rebanada de pan. Terminó su platillo con mucho humor, riéndose de la expresión de la elfa y el último toque, parecía colocar una aceituna atravesada por un pequeño palillo, como si fuera una pequeña bandera. Está listo.
Terminó, colocándolo junto al latillo con los demás que tenía al lado de ella. Si quieres probar uno, son solo 30 monedas de bronce. Ella reaccionó parecía ante sus palabras y acercándose. Espera un momento. Ahora vuelvo. Dicho esto se fue corriendo perdiéndose entre la gente. El mercader se rió ligeramente ante tal actitud, no era muy común ver a alguien adulto comportándose así. Su risa se perdía lentamente cuando las personas se empezaron a alejar un poco, dejando camino libre para la chica de hace unos momentos, quien jalaba con mucha felicidad a una figura que él no esperaba ver en toda su vida. El miedo parecía haberlo paralizado mientras veía al demonio acercándose junto a la jovencita. Ciel lo trajo frente al puesto de comida y le enseñó su descubrimiento. Mira esto. ¿No son preciosas? Decía mientras su mirada se volvía brillante al ver tal comida. Tose un poco para mirar con seriedad hacia su compañero. Quiero uno, exigió sin marcha atrás mirando fijamente al mercenario. Este solo le miró neutralmente, esperando que respondiera algo, pero nunca sucedió. Oh, ¿hablas en serio?, dijo este para luego ver aquella comida rara. Parecía pensarlo un momento. Si te compro esto, ¿te quedarías callada por un minuto? Preguntó mirándole fijamente. Esta solo juntó sus manos mientras sus ojos se pusieron brillosos. Es algo que siempre he deseado, fue la única respuesta que obtuvo. Sin decir nada más, usa su cola para escarbar entre su mochila y sacar una pequeña bolsa, la cual tomó en sus manos, abriendo para confirmar su contenido. Volvió su mirada hacia el mercader, que seguía congelado ante la vista de aquel ser. Este solo irritantemente nerviosamente mientras asentía a las palabras de la bestia. Vio perfectamente cómo este dejó caer la bolsa cerca de donde estaban las muestras. Quiero 10. Este estaba en shock ante la tamaña cantidad de comida descomunal. Por un momento trató de convencerse de que esta era una comida para la bestia, pero recuerda que este no estaba interesado en primer lugar. Kiara. Gracias. 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 Repitió Ciel una y otra vez mientras le abrazaba por la espalda. Este solo dejó salir un suspiro mientras le daba la espalda. La gran mayoría estaba anonadada ante aquella extraña vista, dejándola pasar como una de esas cosas que solo ves una vez en tu vida. No puedo creer que ya te lo hayas terminado, dijo sorprendido mientras caminaban hasta un lugar donde podrían conseguir algo de ropa para ella. Ciel por otro lado, justo en ese momento termina el último de los emparedados que había comprado. Esta entonces dejó salir un gemido de placer ante tal degustación. Ya puedo morir en paz, dijo para luego tomar de una jarra de agua que se le fue dada por su compañero. Este último tenía que admitir que nunca había visto una mujer humana o elfa que pudiera hacer lo mismo, por lo general son muy delicadas y reservadas, pero ella solo se devoró 10 de esas cosas mientras caminaba. Tenía que admitir que estaba asombrado. Aunque hubo algo bueno en todo esto, no te he escuchado por los últimos 10 minutos, agradeció el lobo, recordando con mucha añoranza ese pequeño transcurso en donde había recuperado la paz y la tranquilidad. Dejando de lado notó que ya habían llegado al lugar. Este es el lugar, una tienda mágica. Ciel estaba ligeramente sorprendida ante este hecho, pues no sabe que existían cosas en un lugar así. ¿Tienda mágica? ¿Hay tiendas mágicas en Eurasia?, preguntó curiosa ante tal información. Sin duda Eurasia era un lugar muy misterioso para ella, estaba plagado de muchas cosas extrañas, pero sobre todo muy emocionantes, incluso cuando parece ser el día a día de aquellas personas que la habitan. Podría decirse que sí, dijo el lobo mientras miraban aquel lugar desde las afueras. Las tiendas mágicas son llevadas por magos, obviamente elfos muy adiestrados en este campo, pero que no suelen luchar. En cambio, venden sus recursos a todo aquel que tenga el mismo camino, o de otra forma, ayuda a los aventureros en sus viajes. Él abrió la puerta y juntos entraron a aquel lugar, aunque Jaeger se tuvo que agachar para poder ingresar. Ya veo, dijo Ciel comprendiendo, pero había otra pregunta que se formuló en su cabeza. ¿Aventureros? ¿No querrás decir magos independientes?, preguntó con su curiosidad habitual. Miró a su alrededor, sin duda era mágico al ver la cantidad abismal de libros, artilugios y alguna que otra runa a su alrededor. Son dos cosas muy diferentes. Los aventureros son humanos, por lo que no pueden usar magia, en cambio los magos independientes son elfos magos que no tienen un gremio que los una y trabajan juntos solos. Se tomó un momento para hacer a un lado las luces colgantes sobre el techo que a él le dificultaban la entrada. Las tiendas mágicas sirven para ese propósito, ayuda a las personas que pueden y no pueden usar magia en su travesía con cosas mágicas que, sí pueden usar, cuentos como armaduras y armas encantadas, pociones, artículos mágicos, etc. Terminó su explicación mientras veía algo en el suelo y lo recogió, colocándolo en uno de los estantes.
¿Pero qué hacemos aquí? Preguntó muy confundida mientras miraba hacia todas partes. Simplemente no entendía qué hacía en este lugar. ¿Acaso no iban a comprar ropa? Ella quisiera algo lindo con el cual vestirse y en este lugar, no lo iban a encontrar. ¿No eras una doncella de Elysium? Puedo suponer que son magas, ¿no? Ella parpadeó sin entender a dónde iba con esto, pero de igual manera avanzando a sus palabras. Entonces necesitas algo que te haga lucir como maga. Si nos encontramos en una pelea, debes de protegerte por tu cuenta. Yo peleo solo. Ella parecía entender durante un momento, antes de lucir en shock. ¿Qué? Pero, tartamudeó mientras intentaba encontrar una excusa para detenerlo, pero una mirada suya le hizo retroceder. Claro que soy una maga, soy la 11ª. Esta declaración no sonaba segura. De hecho, este fragmento hizo cuestionar al Jaeger, quien empezó a dudar si era una mentira o estaba jugando con él. Seguro, dijo con duda mientras continuaban su recorrido. Al quitar la vista sobre ella, Ciel dejó salir una sonrisa algo extraña, plagada de inseguridad mientras continuaban. Llegaron a lo que sería el despacho de aquella enorme tienda. Es común que las tiendas mágicas tengan este tamaño tan abismal, pues tienen muchos clientes adinerados y las cosas que se suelen vender llegan a sumas enormes de dinero. El mercenario recuerda que aquí fue donde consiguió su pequeño estuche de dagas arrojadizas. Este es uno de los pocos lugares donde puede entrar sin temor alguno, pues tiene alguna relación de amistad con el dueño. Ciel pronto vio como una mujer muy hermosa, con las orejas puntiagudas, de cabellos marrones y de ojos castaños brillantes. Por la forma en la que vestía, podía suponer que se trataba de una maga y hechicera. La vieron en lo que parecía ser una poción de algún tipo, de color azul y algo más, con matices verdes. El sonido de pasos le llama la atención y al volver su mirada, reconoció a su cliente. Sacándose los guantes, dibujó una sonrisa en su rostro y se presenta hacia ellos. ¿Eres tú? Pensé por días que ya no volverías. ¿Sabes lo duro que es ir a por mis cosas? Estos frágiles brazos no pueden alzar peso, ¿sabes? Le reprochó al estoico lobo que miraba como la mujer se burlaba de él. No es que le importe. Por norma general, nadie suele llevarse bien con los Curset Beast, mucho menos él con todos los rumores que circulan. Sin embargo, hubo un momento donde rescató a una agradable jovencita, por puro accidente, pues él solo quería obtener algo de comer. Aquellos sujetos la habían capturado junto a unas cuantas mujeres más y se encontraban a minutos de ser violadas, pues estaban rodeadas de estos tipos. Fue en ese momento que entró de desprovisto a su guarida y los mató a todos, llevándose todos los suministros que tenía. En su retirada con todas las cosas, se topó con las mujeres paralizadas, que cuando reaccionaron, tomaron sus cosas y corrieron por sus vidas. Fue ligeramente sorprendido, cuando una de ellas quedaba, mirándola con curiosidad. Ha pasado un tiempo. Elizabeth reconoció mientras miraba a la sonriente mujer. Él sabía que no era una sonrisa de bienvenida, mucho menos una que sea sincera. Ciertamente he tardado más de lo necesario, tuve contratiempos, dijo mientras hacía a un lado a Ciel, que se esconde detrás de él. Elizabeth parpadeó curiosa ante la vista de alguien más. Se acercó dando pasos largos que hacían que sus grandes pechos rebotaran, para luego echarse sobre su mostrador, haciendo notar más sus grandes atributos, los cuales no gustó para nada a la elfa. Ella es muy linda, dijo mientras la examinaba de cerca. Se alejó para luego reírse, cubriendo su burlona sonrisa con su mano. Demasiado linda, parece una niña. Una marca se presentó en el frente de Ciel al escuchar las palabras de burla de aquella mujer. Parece que no heredaste los increíbles genes, remarcó las últimas palabras mientras cruzaba sus brazos debajo de sus pechos, molestando aún más a la pequeña elfa, que tenía un lindo puchero en su rostro. Perdiendo la paciencia, Jaeger gruñe llamando la atención de la maga, quien voltea su mirada hacia él. No tenemos tiempo, necesito tu ayuda. Esta parecía pensarlo durante un momento antes de asentir. Te presento a Ciel, una maga que ha perdido sus ropas. Ya sabes qué hacer. Esto se empezó a reír ante la falta de tacto de parecía ser común. Ara, jamás me habías pedido un favor. ¿Sabes lo costoso que es tener un favor en estos días? Aquella insinuación no pasó desapercibida por nadie. Sus ojos plagados de malicia daban por hecho que lo que quería era algo más que el dinero. Eso colocaba de piel de gallina a Cielo y la incomodidad del mercenario. Muy bien, te ayudaré si tú me ayudas, aceptó de mala gana este último, haciendo que la sonrisa de la mujer aumente. Ciel parecía un poco confusa ante el intercambio, pero se mostró sorprendida cuando sintió a alguien empujándola hacia alguna parte discreta de la tienda.
Ven por aquí querida, tengo algo de muy buena calidad por aquí. Elizabeth la arrastraba con una enorme sonrisa, sus acciones dejaron muy confundida a la pequeña elfa que intentaba zafarse. No te preocupes por el dinero, estoy seguro que el grandulón tiene mucho dinero. Vamos, no seas tímida. Riéndose, ambas se perdieron entre los estantes hacia un lugar desconocido, dejando solo al lobo que miraba aburrido algunas cosas de alrededor. Me pregunto si ese es un elixir de vitalidad. Vamos a ver, dijo Elizabeth mientras termina por levantar una especie de capucha sobre su cabeza de color azul y de bordes blancos. Listo. Ya ha quedado, dijo retrocediendo y admirando su excelente trabajo. Ciel estaba vestida de un lindo vestido negro, decorado con algunos destellos en dorado debido a adornos en su confección. Aquel vestido no era muy largo y solo cubría lo necesario, teniendo un corte en el lado derecho que dejaba expuesto parte de sus muslos. En las piernas tenía medias largas negras que terminaban un poco por encima de sus rodillas, eran de color negras. Llevaba por encima del vestido, una gabardina celeste que estaba muy bien adornada con diferentes tipos de bordados con runas mágicas. También en los bordes de aquella gabardina de tela, tenía flecos blancos que le daban a todo el traje una apariencia muy infantil y linda. Es lo último que llegó entre mis arcas, siempre pensé en que era una tontería tener algo de ese tamaño. Qué bueno que no lo deseché. Dijo muy feliz mientras miraba cómo la pequeña elfa intentaba majarse un poco más del vestido, intentando ocultar sus muslos. No lo sé, creo que no es bueno que use algo como eso para un viaje en la intemperie, dio su punto el mercenario viendo a Ciel de cerca. De hecho, eso no sirve para nada en una batalla, parece más una santa que una maga elfa. La mujer frunció el ceño al oír tales palabras sobre su opinión, pues ella lo menos que quería era algo que tuviera relación con la iglesia en su tienda. Claro que, si gustas podría cambiarla a un traje de bruja estereotipada, señor especialista en equipo mágico. Este ignoraba la mirada de enojo de la dueña del lugar, que intentaba calmarse ante tal insulto. Este no es un traje cualquiera. El traje de Lolita mágica posee una gran defensa mágica, clase B para ser exactos. Posee una gran resistencia al clima, no importa si es muy revelador, como el mío, comparó Elizabeth mientras en un brillo, ahora también portaba un traje extremadamente revelador, teniendo un gorro sobre su cabeza de bruja estereotipado. Sí, se nota que es muy funcional para la batalla. El sarcasmo en su voz de Jaeger molestó a la egocéntrica comerciante, que, con un chasquido de sus dedos y la aparición de un círculo mágico, invocó un par de sables en su dirección. Todos ellos fueron desviados por la cola del mercenario alrededor del lugar. Vuelves a insultar mi mercadería y te haré callar, bestia. Este último bufó con gracia y se enfocó en otro lugar. Soy una maga maestra, no debes de faltar el respeto a alguien de mi nivel, mucho menos a tu única aliada en este sucio mundo. Su personalidad dio un giro completo, esta vez parecía un poco sádica en comparación con la linda persona que era antes. ¿Maga maestra? Le preguntó el lobo alzando una de sus cejas. Si eres tan buena en lo que haces, ¿por qué fuiste capturada por aquellos bandidos? No hubo respuesta a su pregunta más que una andada de espadas en su dirección, que fueron destruidas con un único zarpazo. Silencio, bestia callejera. Parece ser que aquello le había molestado un montón, la expresión de su rostro lo decía todo. Aquello fue diferente, no era nada más que una aprendiz incauta e inocente. No volveré a cometer ese error, declaró mientras que, con una señal de manos, los trozos de espada volvieron a unirse, para volver a desaparecer en la nada. Dejando salir un suspiro, este cambió su personalidad otra vez a la sonriente que era antes para mirar a Ciel, que estaba muy nerviosa ante la confrontación de ambos después de esa interrupción y de que insultara mi estilo de moda. Es hora de la verdad. ¿Te gusta? Me preguntó con una sonrisa muy agradable, pero a pesar de eso, no pudo responderle bien. ¿Te gusta? Volvió a repetir entre dientes, esta vez tenía un aura negra a su alrededor, que la presionaba a decir una única respuesta. ¿Sí? Respondió con rapidez, tartamudeando al ver que ansiaba una respuesta más larga. Me encanta. Vio como la mujer dejó atrás aquella aura y le sonó amablemente mientras se alejaba. Ciel le tenía un cierto grado de temor hacia ella, por alguna razón, algo le decía que no debía de confiar mucho o simplemente que tuviera cuidado. ¡Excelente! Es bueno hacer buenos negocios con ustedes. Con una pequeña risa, obtuvo un pequeño saco de monedas de la bestia, quien se las daba algo molesto. Pero, aún falta algo. Desapareciendo entre el mostrador, volvió con una especie de bastón que terminaba en una pieza de cristal muy hermosa de color azul. El fin del bastón también tenía forma de media luna. Esto es gratis, puedes decir que es de parte mía, uno de mis viejos bastones, terminó mientras se lo entregaba. Para sorpresa de esta, vamos, pruébalo. Aquellas palabras asustaron de muerte a la pequeña elfa, que empezó a temblar sin saber qué hacer.
Jaeger se quedó un momento viendo la interacción, esperando a ver de lo que era capaz su nueva compañera. Pasó un buen tiempo, pero sin embargo ella no estaba haciendo nada, mucho menos parecía querer iniciar. ¿Qué estás esperando? ¿Haz una magia simple o algo así? Ciel parecía muy sorprendida ante sus palabras, pero avanzando con miedo mientras alzaba su bastón con las manos temblorosas. Erigir por levitación. Gritó con sus ojos cerrados, apuntando a un objeto al azar. Un pequeño círculo mágico se presentó frente al bastón, pero en vez de cumplir con la orden, el objeto salió disparado contra uno de los muros, destruyéndose al instante. Con los ojos agudos, la bestia mira de nuevo a la elfa, quien se reía nerviosamente ante la mirada a dagas que éste le mandaba. Eso podría haber sido el peor intento que haya visto de un hechizo tan simple. Para no decepcionar, ella toma su bastón con mucha más fuerza y empieza otro encantamiento, esta vez con un florero refuerzo. Aquel florero empezó a brillar intensamente, antes de romperse en pedazos. Con un pequeño grito infantil, Ciel se cubre de los pedazos que salieron disparados cerca de ella. Elizabeth no pudo aguantar la risa y esta vez no intentaba disimularlo. Nunca he visto a alguien que no podría hacer algo tan sencillo como levitar un objeto, ni siquiera un principiante. Recalcó mientras se reía de la desgracia de Ciel. Esta última no podía soportar las burlas y empezó a llorar ligeramente. Ciel giró su vista hacia su compañero, que le miraba cansado por aquella demostración. ¿No eres una maga, cierto? Le preguntó con pereza. Sus ojos se llenaron de lágrimas y nuevamente comenzaron a llorar al ser descubierto. Lo siento. Pensé en que, si te decía la verdad, no ibas a aceptar ayudarme. Este rodó sus ojos, evitando ver la vergonzosa escena que protagonizaba su compañera la inútil. En parte era cierto, si hubiera sabido que ella no era una maga, nunca habría aceptado. Primero porque es una completa inútil, segundo porque sería más una carga que una ayuda y, por último, que tendría que cuidar de ella incluso cuando estaban fuera de un combate. Él no era niño, era una bestia que mataba por diversión. Soy un escriba, quien pasa la información de los antiguos textos a algo más reciente. Trabajaba en la biblioteca de Elysium de esa manera porque no tenía ningún talento para la magia y me gustaba leer muchos libros. Soy una erudita. En otras palabras, en su pequeño relato, no podía evitar estar triste, pues su sueño siempre fue pertenecer a la corte real de doncellas, pero nunca lo logró. La bestia le miraba sin ninguna expresión, casi en un silencio mortal, pues no se decidió entre qué hacer. Hablaremos de esto después, dijo mirando a Elizabeth, quien parecía algo curiosa ante las palabras de Ciel. Parece ser que se encontraba intrigada ante el lugar de procedencia de esta también. Entonces, ¿cuál es el precio a pagar? Preguntó a la dueña del lugar, tratando de cambiar la conversación. La mujer cambia su expresión a una muy divertida cuando se le menciona el precio. Sin embargo, ambos podían sentir que estaba seria al respecto, era un asunto muy importante al parecer. ¿Puedes suponer que la niña es tu nueva compañera, cierto? Preguntó, a lo que ambos se miraron un momento antes de volverla a ver, asintiendo. Entonces no tengo nada más que preguntar, es de confianza. Si todavía no la has matado, es un progreso. Pero tengo más que decir además de tus relaciones sociales. Dicho esto, hizo ademán para que la siguieran. Caminaron un tiempo, adentrándose más allá del mostrador del lugar, llegando a los almacenes de la misma tienda. Ciel estaba muy asombrada ante el tamaño abismal que tenía por dentro. Una habitación encantada fueron sus pensamientos. Al ver las runas mágicas alrededor de las paredes, podía reconocer unos cuantos como lo son las runas de tamaño y de silencio. Entraron a la última habitación, aunque Jaeger tuvo problemas para entrar, cerrándose la puerta por sí sola en cuanto todos estuvieron dentro. La mujer volvió su mirada hacia ambos, esta vez la mirada de seriedad estaba en su rostro, ahora sí iba en serio. Hace unos días tuve cierta información sospechosa sobre un incidente hace un par de semanas atrás. La habitación vacía pronto, fue iluminada por círculos mágicos, que enseñaron un mapa de toda Eurasia. Supongo que no sabrán, pero hubo un incidente mágico hace 2 semanas exactamente, donde una gran concentración de magia salió prácticamente de la nada y se dividió cardinalmente alrededor del mundo. Se mostró como un pequeño cometa que venía del espacio, se dividió en varios fragmentos alrededor del mundo. El mercenario abrió un poco los ojos al reconocer de qué se trataba. Volvió su mirada a su compañera, que tenía la misma impresión en su rostro. Hasta hace unos momentos, tenía incluso dudas de ella, pero ahora no era más que una verdad a secas. No hubiera problema si no fuera que se trataba de una gran y abismal cantidad de energía, se estima que era infinita. Aquel poder fue buscado por la iglesia y los elfos del bosque.
Se tomó un tiempo para pensar las cosas y luego continuar. No se saben cuántos de estos fragmentos son, pero mis contactos dicen que ambos recientemente han encontrado una cada uno, por lo que son dos en manos de nuestros enemigos. El lobo gruñó ante esta información, eso no era nada bueno. Frente a ellos, pronto, se vieron dos esmeraldas, una de color azul y el otro era de un color anaranjado brillante. Ciel reconoció ambas esmeraldas, mirando con mucho pánico de quiénes se trataban. Tienen las esmeraldas de la vida y del tiempo, dijo temerosa al reconocer al nuevo enemigo con el que se enfrentaban. El otro par escuchó aquel susurro, cosa que causa mucha intriga en la mujer que no tenía aquella información. ¿Esmeraldas de la mente y del tiempo? Preguntó intrigada hacia la pequeña elfa, que retrocedió al ser escuchada. Al ver esto, la mujer le dirige su mirada al adulto responsable de ella, llegando al mercenario que gruñó al ser descubierto. ¿Quieres explicarme esto? Preguntó con sus manos en la cadera, con ganas de saber la información que ambos ocultaban. Te diremos algo si tú nos das aquella información. Sé que ocultas más. Aquella forma de regatear era la preferida de la mujer, que rió ante las palabras de la bestia frente a ella. Un muy buen trato. Entonces permítanme continuar, porque lo que estoy a punto de mostrar, será el mayor misterio de toda su vida. Frente a ellos, una parte del suelo se empezó a abrir como si fueran muchas puertas debajo de la tierra. Tardó unos cuantos segundos, los pedazos estaban flotando en el aire, pero lo más sorprendente era lo que salía de aquel lugar tan bien escondido. Para sus más grandes impresiones, 3 pequeños cilindros de vidrio, repletos de sustancias diferentes respectivamente que brillaban como si se tuvieran luz propia. Lo más característico de 2 de los frascos, era el color similar a las piedras preciosas antes mostradas y la última de un color carmesí. Imposible, susurró Ciel mirando en shock aquellos frascos. El mercado, en cambio, sintió un rechazo casi instintivo hacia esas cosas. Su piel se volvió de gallina y los pelos en punta, prácticamente su instinto animal le decía que era peligroso, pero al mismo tiempo, le era muy familiar o extrañamente relacionado a él. Su marca en la cabeza le empezaba a arder, como si estuviera reaccionando a aquel líquido extraño. La energía por sí misma es eso, algo que no existe en un plano material. La magia es sino una forma de usar la prana yo eternano del ambiente para generar sucesos trascendentales o milagros, entre otras palabras. Sin embargo, materializar energía pura, va más allá de la magia convencional, tradicional o moderna, dijo Elizabeth con una expresión muerta en ella, pues esto rompía con todo lo que se le había enseñado alguna vez y siempre había creído. ¿Qué es eso? Preguntó el lobo al sentir aquella incomodidad en todo su ser. También había visto las expresiones de ambas mujeres en la habitación, esto iba más allá de lo que él pensó en un inicio. De alguna forma, han aislado la energía de ambas esmeraldas y han podido materializarla en el plano material. Aquella energía es tan fuerte y densa que es similar al agua, desafiando toda regla conocida de la hechicería a lo largo de los siglos. Entonces fue cuando ella apuntó al tercer recipiente. Sin embargo, ambos grupos locos no están solos, tienen un tercero que los está ayudando y según Intel, es quien fue el medio para extraer la energía de las esmeraldas. Se tomó un tiempo y una imagen en negro apareció frente a ellos. Jaeger pudo reconocer esa figura, estando muy sorprendido ante lo que veía. Era una enorme figura, casi de su mismo tamaño, cubierta tras una capa que le mantenía encubierta todo el tiempo. Sin embargo, en un descuido, se le pudo ver el rostro a esto, dejando ver rasgos felinos y los ojos dorados brillantes. La más distintiva de esto, es que tenía una marca negra en el frente, una muy diferente a la del mercado, pero similar. Ese maldito gruñó con salvajismo al darse cuenta que quien estaba de lado a lado con los 2 grupos más corrosivos de la historia, no era otra persona que uno de los suyos. Sabía que debía de haberlo matado en su momento, dijo furioso, intentando calmar su furia que estaba por desbordar. Es un aliado de la iglesia y de los elfos del bosque, eso es algo que no se puede pasar por alto, es peligroso, dijo Elizabeth mientras miraba la imagen. Ella no lo conocía, pero sabía al respecto, pues es la otra bestia maldita más poderosa del mundo. Me sorprende que haya conciliado y ser parte del grupo, es quien tiene una esmeralda, por la sustancia que logre obtener, es una de color roja, dijo expresando su preocupación al respecto. La esmeralda del poder. El susurro les llamó la atención a ambos, notando que se trataba de Ciel nuevamente, que reconoció la esmeralda incógnita. Estamos en problemas, concluyó ella mientras miraba los cilindros con aquella energía. A pesar de su curiosidad, Elizabeth la ignora por el momento. Eso no es todo.
Al parecer han estado experimentando con aquella energía al introducirla en sus soldados, terminando en tragedias. Un pequeño video se mostró, donde los sujetos de pruebas, que vestían una armadura con una cruz en su pecho, gritaron de dolor y estallaron en un baño de sangre. Sus cuerpos no pueden soportar todo ese poder, es tanto que simplemente explotan, fue lo que dijo el mercenario al ver cómo terminaron los experimentos. El video avanzó, mostrando que la gran mayoría seguía estallando sin control, la gran mayoría eran campesinos. Los resultados mostraron que todos los humanos son incompatibles con la energía azul, mientras que algunos elfos parecen aceptarla bien. Al contrario que la energía roja, la cual parece llevarse bien en los humanos, lo mismo no puedo decir de los elfos. La energía naranja es incompatible con todos ellos, el estallido es instantáneo. Jaeger avanzando a sus palabras, eso era bueno saber. No es solamente que sus cuerpos no puedan soportar la energía. Las palabras de Ciel nuevamente les llamó la atención, parecía estar en un pequeño trance, tratando de recordar todo lo que aprendió. Las esmeraldas tienen conciencia y por separado, eligen a su mejor portador que las identifican, como si fuera Zoraldo. Aquel poder que extrajeron de las esmeraldas es mucho más volátil y salvaje, terminando con la muerte de todos ellos. Ambos parecían entender sus palabras, tenía sentido y al mismo tiempo no. ¿Esmeraldas con conciencia? He oído de objetos inanimados con ligera conciencia, pero estas cosas no son objetos, son energía pura que se cristalizaron. Es imposible que la energía decida por sí misma tenerla. Elizabeth mostró su rechazo ante tal declaración. No había duda de que ya de por sí son un poder que rompe con todas las reglas conocidas, pero con cada paso que daban, menos entendían sobre él. Sea lo que sea, ellos están usando esa energía para aumentar el poder de sus filas, interrumpió el lobo intentando desviar la atención de la maga maestra, algo que funciona